Hay preguntas que parecen sencillas hasta que intentamos responderlas. ¿Listos? Por ejemplo, ¿cómo saben los especialistas que dos idiomas están relacionados entre sí? ¿Cómo pueden descubrir que pueblos separados por cientos o incluso miles de kilómetros compartieron alguna vez una historia común? Detrás de cada lengua hay mucho más que palabras. Hay migraciones, hay encuentros, hay separaciones, hay siglos de historias que permanecen ocultos en la forma en que las personas nombran el mundo. Y cuando los lingüistas comienzan a seguir esas pistas, aparecen conexiones realmente fascinantes, porque algunos idiomas indígenas de Venezuela forman parte de grandes familias lingüísticas que se extendieron por buena parte del continente, mientras que otros siguen siendo auténticos misterios. ¿Qué significa realmente que un idioma pertenezca a una familia lingüística? ¿Qué idiomas indígenas de Venezuela están emparentados entre sí? ¿Y cuáles siguen siendo un misterio para los especialistas? Ahora bien, como he mencionado antes, muchos de estos idiomas están relacionados entre sí y por eso los lingüistas los agrupan en lo que llaman familias lingüísticas. Pues significa que existen idiomas que, aunque hoy suenen diferentes, comparten un remoto origen común, como si fueran ramas nacidas de un mismo árbol antiguo. Por ejemplo, el castellano pertenece a la gran familia de lenguas indoeuropeas y dentro de ella forma parte de las llamadas lenguas romances, que tienen como ancestro común al latín vulgar, es decir, al latín hablado por la gente común, muy distinto al latín escrito de las élites. Y algo parecido ocurre también con muchos idiomas indígenas de América. En Venezuela, gran parte de los idiomas indígenas han sido agrupados principalmente dentro de dos grandes familias lingüísticas americanas, la familia arawak y la familia caribe, aunque también existen idiomas relacionados con otras familias e incluso idiomas completamente independientes. Y esto último es especialmente fascinante porque significa que existen idiomas indígenas venezolanos que no se parecen a ningún otro idioma conocido. Idiomas únicos, idiomas cuya historia todavía desconcierta a muchos especialistas. Y uno de los casos más conocidos es el guarao. Se trata del segundo idioma indígena con más hablantes en el país, un idioma del que se desconoce su origen y que se habla en el delta del Orinoco y zonas cercanas al Esequibo. También encontramos idiomas como el jibi o el cuiba o el pumé, considerados por muchos especialistas como idiomas independientes o aislados. Y lo más impresionante es que hasta hace apenas medio siglo, muchas de esas comunidades hablaban muy poco español o simplemente no lo hablaban, aunque sí conocían y comprendían otros idiomas indígenas vecinos. Es decir, existían redes de comunicación indígena complejísimas mucho antes de la llegada de las tecnologías modernas. También encontramos en Amazonas los idiomas Woktuja y Maco, relacionados con la lengua sáliva. Algunos lingüistas consideran incluso la existencia de una familia lingüística sáliva que estuvo muy extendida en el pasado amazónico. Y todavía hay más. En el Alto Paragua, en el estado Bolívar, existen dos pueblos muy poco conocidos, los Buac o Arutaní y los Apé, pueblos con muy pocos hablantes cuya filiación lingüística exacta todavía no ha podido establecerse completamente. Es decir, idioma cuya historia profunda aún continúa siendo un misterio. Por otra parte, tenemos la gran familia lingüística arawak, una de las más extensas e importantes de todo el continente americano.
A ella pertenecen idiomas como el Wayuunaiki, hablado por el pueblo Wayuu, el idioma indígena con más hablantes en Venezuela. También pertenecen a esta familia los idiomas Añún, Baniba, Baré, Curripaco, Piapoco y Guarequena, entre otros pueblos amazónicos. Y aunque algunos de estos idiomas todavía siguen vivos, otros cuentan ya con muy pocos hablantes y enfrentan un grave riesgo de desaparición. Lo Sabroso del Saber es un programa optimista sobre cómo usar la antropología, la historia y la educación para imaginar y construir un futuro mejor. Hacemos este programa porque creemos que cuando las personas comprenden mejor su pasado e imaginan un futuro más esperanzador, también ayudan a construirlo. Cada episodio está elaborado con una investigación rigurosa, con mucha sensibilidad cultural y una profunda curiosidad por las historias que nos unen. Puedes sumarte a la comunidad desde solo $2,99 y ser parte de esta aventura de conocimiento compartido. Cada nivel te da acceso a contenido exclusivo, descuentos, audiolibros, materiales inéditos y muchas más sorpresas. En fin, estas membresías, elaboradas con mucho cariño, son para la comunidad de Lo Sabroso del Saber, las personas curiosas, las que disfrutan aprender, compartir y crear un futuro mejor. Son para ti. Muchas comunidades, lingüistas, docentes y activistas indígenas trabajan hoy intensamente por revitalizarlos y devolverle el lugar y el brillo que tuvieron durante siglos. Pero ahora hablemos de algo fascinante, de un tronco lingüístico que surgió de lo más profundo de la selva amazónica y llegó a extenderse hasta las costas e islas del Mar Caribe y aún más. Hay estudios que demuestran que una de sus variantes atravesó los Andes y se extendió por el sur del lago de Maracaibo y ahora se habla en la Sierra de Periján. Hablamos del idioma Yupa y de la familia lingüística Caribe. Entre ellos están los idiomas Cariña, Eñepá, Pemón, Yecuana, Mapoyo o Guanay. Y también el Yabarana en Amazonas, el Chaima y el Cumanagoto en el oriente del país. Es muy interesante saber algo de lo que se ha hablado muy poco, y es que el Cumanagoto fue uno de los primeros idiomas indígenas estudiados por los europeos en el oriente venezolano. Y aunque hoy prácticamente no existen hablantes, su memoria todavía sobrevive en documentos, investigaciones y esfuerzos de revitalización cultural, y en los nombres de pueblos y ciudades como Cumaná. Son idiomas que todavía guardan una enorme riqueza oral. Y esto resulta verdaderamente fascinante, porque demuestra hasta qué punto los idiomas indígenas siguen vivos dentro de nosotros, incluso cuando no somos conscientes de ello. Ahora bien, cuando hablamos de idiomas indígenas en Venezuela, muchas veces olvidamos algo importante, y es que también en los Andes venezolanos sobreviven comunidades que hoy se reconocen como pueblos indígenas aunque hayan perdido su idioma. Según investigaciones del profesor Luis Bastidas de la Universidad de los Andes en el estado Mérida, se reconocen actualmente pueblos como los Quinaroe, los Mucumbú, los Guasábara, los Azules, Yagua de Urao y Caché. Y también existen comunidades que hoy se reconocen específicamente como Timote, no Timoto Cuica, porque Timotes y Cuica fueron pueblos diferentes, sino Timoto, descendientes de antiguas comunidades andinas que todavía viven en zonas como el Paramito Alto, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Tuve además el inmenso gusto de compartir con esta comunidad hace algunos años durante una visita realizada junto a Luis Bastidas. Fue una experiencia profundamente significativa, porque cuando uno escucha sus historias, cuando comparte sus espacios, sus silencios, sus memorias, entiende que los pueblos indígenas no pertenecen al pasado, siguen aquí, forman parte viva de lo que son como país, como sociedad y como cultura. Como hemos dicho,
Cada uno de estos idiomas representa una manera única de nombrar al mundo. Mientras existan personas que los hablen, los enseñen y los mantengan vivos, seguirá vivo parte de nuestra memoria colectiva. Por eso vale la pena conocerlos, escucharlos y respetarlos, porque al final aprender sobre ellos es también aprender un poco más sobre nosotros mismos. Y eso es precisamente lo sabroso del saber. Y si aún no has visto la primera parte de esta serie, te invito a verla ahora. Pero antes de despedirme, quiero recomendarte otro video muy especial para mí y darte las gracias por estar aquí y acompañarnos en este otro video. El siguiente es un documental que recuperé hace poco, con los testimonios de hombres y mujeres indígenas grabados durante el tercer Festival de Cine de Pueblos Indígenas celebrado en 1989. Escuchar sus voces y sus reflexiones es una experiencia difícil de olvidar y una manera de acercarnos a nuestra riqueza cultural. Te dejo este video aquí en pantalla. Nos vemos allí.